desplegamos un AWX. Es Ya, instalada en una instancia VMware, es una instancia de 4 cores con 8 GB de RAM. ya, Tiene aplicado unos datastore son discos sólidos, no son los SATA tradicionales. Este, ya es cuando sólida, ya. ya el AWX cuando va generando, AWX es una aplicación que lo que hace es desplegar playbooks o desplegar código en Ansible, ¿no? Despliega, ejecuta Ya, de manera automática o de manera manual. Y genera logs, ¿no? Genera ciertos logs. Ahora, el tema es de que un día a la medianoche estábamos haciendo un trabajo y íbamos a hacer un upgrade de la herramienta. Yo confiado un poco, le digo, bueno, también reconozco un poco mi poca experiencia en AWX. Le digo ¿cómo se llama? Al operador, que puede seguir haciendo sus actividades mientras yo voy sacando backup, ¿no? Lo he hecho con MySQL, no le he sentido la pegada en el Apache, ujú, pero en el Postgres, el operador, prácticamente la aplicación estaba ahí pendiente. Cuando desplegó el playbook o lanzó la aplicación, estaba ahí pendiente. Entonces, interrumpió un poco su trabajo, ¿no? Entonces, lo recomendable es, en este caso, tal vez yo no he instalado, no le he tuneado correctamente el Postgres, no debo lanzarlo, tal vez no debo lanzar ningún proceso backup cuando se está operando. ¿Cuál es la mejor estrategia para sacar backup? Tal vez no sacar backup, solo sacar no las tablas donde están los logs, sino las tablas donde están los accesos, donde se registran los jobs. Hay un poco que me acordé de esa pregunta, porque eso también lo tengo que volver a... Se está sacando backup, pero se saca backup eh, de- dejando un pequeño tiempo, 1 hora, 1 hora y media, no se opera, ¿no? Pero a veces el ujú. operador necesita a esa hora, a esa medianoche, justo le llama y le dice, ¿sabes qué? Tú necesito que ejecutes yo a esta hora. Y justo se está sacando el backup. No sé si mi estrategia ha sido la correcta, tengo que revisar más documentación, por ahí si me puedes guiar. ¿Y están seguros que la demora al momento de sacar el backup, eh, bueno, que realmente estaba demorando la base de datos en ese momento en que se dieron todas estas circunstancias? Y imagino que bueno, la aplicación en ese momento estaba trabajando con la base de datos. Podría ser que también en ese mismo momento, en esa hora que se trabajó, haya acceso concurrente a esa LUN, porque es una LUN que se comparte con varios clientes, ¿no? No es una LUN Ya. dedicada netamente, es una LUN que se comparte donde se crean varias instancias y podría ser que haya concurrencia de escritura justo en esa LUN, ¿no? Entonces podría ser también, ¿no? Podría ser también que por ahí esté el tema, ¿no? Justo eso te iba a decir. Yo creo que, digamos, han sido, así como esta película que es un conjunto de situaciones catastróficas, pues, ¿no? Pero a ver, en principio, sacar backups en caliente con ¿cómo se llama? Con Postgres no es problema, ¿ah? No, al menos yo puedo decir que nunca he tenido problemas de ese tipo. Eh, sí que podría darse problema en el sentido de que, por ejemplo, ¿qué pasa si es que alguien ha agarrado de manera exclusiva algún elemento de la base de datos? Que siempre es algo que podría pasar, no sé. O sea, por ejemplo, y a veces puede ser medio de manera inconsciente. En el momento justo que yo estoy sacando el backup, a alguien se le ocurrió crear un índice. Entonces, la creación de un índice hace un bloqueo, digamos, exclusivo, pero débil, ¿no? Pero ¿qué pasa si en ese momento también a alguien, en esas tablas justo en las que yo estoy creando, o perdón, estoy intentando sacar backup, a alguien se le ocurrió hacer un deleteo ¿cómo se llama?, de una columna o añadir una columna, o sea, ejecuta un alter table. Ahí sí que agarra exclusivamente, digamos, el recurso del objeto. Entonces, ahí hasta que esa labor no termine, evidentemente el backup no se va a cumplir. Claro que siempre lo mejor es sacar backups en los momentos en los cuales la base de datos está sufriendo el menor estrés, digamos, posible, ¿no?
Pero si esto no es posible, hay que verificar que al menos se den momentos en donde solamente se estén dando los famosos, ¿cómo se llama? Ay, bueno, donde se estén ejecutando queries convencionales, o sea, updates, insert, delete, ¿no? Pero no en momentos en donde se están creando objetos o borrando objetos o modificando objetos, o sea, haciendo creates o haciendo alters, pues no, en ese momento no deberían hacerse, porque ahí de todas maneras van a ¿cómo se llama?, a colisionar. Que dos elementos estén agarrando la misma unidad física para ejecutar lecturas también es un problema. Así que lo que deberían hacer es comenzar a buscar alguna otra unidad, digamos, hacia dónde apuntar los backups para que no atoren, digamos, el recurso. Ya, Eso, ya, listo, eso gracias, podría. gracias. Voy a ir a analizar eso. Bueno, Rubén acá nos está. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Estás ¿Qué escuchando? tal? Oye, a ver, coméntanos un poco lo que acabas de escribir sobre los backups con Barman. Ya, eh, estaba escuchando un poco del Enrique, si no me equivoco, el que estaba hablando. Sí. Ya, bueno, este producto está hecho por Álvaro Herrera y varios que trabajan en Quadroom, ¿no? Que tú debes conocerlo también. Y es un producto open source que ellos lo han liberado, ¿no? De cierta manera tienes para sacar backups en caliente, multiservers, puedes sacar point time recovery, ¿no? Puedes sacarlo o sea, ya este producto te hace ese tipo de cosas. Ujú, Lo utilicé hace 2 años, ya, y creo que he visto bastantes mejoras que le ha puesto Álvaro Herrera a este producto. ujú, Y que sería interesante que lo puedan utilizar y revisar. Es bien completo la vez que yo utilicé. Te ayuda bastante. Casi tiene como si fuera un mini core ahí de inteligencia que le ha puesto Álvaro, donde la cual ya sabe que no está, o que si supongamos que de repente por X motivos el backup lo está sacando y ponte, ¿no? De Lima Trujillo, y por AOV se cortó el enlace, él automáticamente detecta en dónde se quedó, en qué registro y en qué dimensión, y lo vuelve a retomar la parte que le ha sacado, ¿no? ujú. Ah, mira. Ya, mira, ¿Tiene página web? Claro, acá está Barman. A ver, vamos a. Sí, 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 Voy a sí, sí, compartirme sí. mi pantalla. Vamos. Bueno, Barman. PG Barman. Sí, Voy a compartir. Acá está. Un ratito. Para todos los amigos que se están uniendo, pueden abrir sus micrófonos para hacer las preguntas que deseen o escribirlas por el chat. Calesi, Carlos, Jorge, ¿no? Hola con Este todos, es gracias. el producto. Perfecto, perfecto. Este es el producto que nos estaba mencionando Rubén, ¿no? Barman, para poder sacar los backups. Oye, mira, está bacana. Hay que empezar a usarlo. De hecho, yo estaba haciendo una cosa media ya pica piedra, ¿no? Saco dumps totales y luego sí. tengo un dump de referencia y saco deltas binarios, ¿no? Y Sí, ahí te solamente voy da, ahí- almacenando eso. claro, ahí te da, si te das cuenta, te da casi todo, ¿no? O sea, la gran parte de políticas de backups, restore, sacar backups de la wall, cuando Claro. quieres sacar de un point, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Es bien completo y Está te dice chévere. toda la arquitectura, cómo está pensada, y claro, de cajón por debajo utiliza Postgres, ¿no? O sea, para guardar todo lo que está sacando, ¿no? Ujú. Sí, ahí está, mira, desde los walls. Lo que sí está en inglés, así que no, no hay documentación en Y en esta carrera, el que no lee en inglés está frito. sí. Así que Y, y ahí, tienen que aprender inglés. y ahí también tiene justo acabas de tocar ahí, en S2, y ahí Ujú.
para que te puedas conectar hacia un Amazon. Para ir bajando tus... qué bueno. En un S3, ahí está justo, ¿ves? Amazon S3. Ajá. Entonces ahí tienes almacenamiento total. Claro, lo que trata de decir... ¿Qué licencia es? Es GNU. Acá está, bueno. ¿GPL? Sí, algo. No sé, acá debe decir la licencia, acá está la licencia. GPL3. Está bien, está bien. Perfecto. Perfecto. Ok, Jorge nos está saludando. ¿Qué tal, Jorge? Qué bueno tenerte por acá. Pueden poner sus dudas, o si no quieren, si se sienten todavía medios tímidos, a mí se me había ocurrido comentarles un caso que hemos estado conversando en el grupo de Postgres que está en el Telegram. ¿Les parece? Sí, dale. Bueno, sí, está perfecto. ¿Cuál es? Ok. Bueno, pues resulta que uno de los miembros del grupo pone una noticia diciendo, tengo un query que cuando ejecuto y me devuelve la data, a veces se demora más de 5 minutos. Entonces, perdón, se me están cayendo las cosas. Lo primero que nos dice es, tengo un query que demora a veces más de 5 minutos. Pero su objetivo de él es hacer que el query demore 1 minuto. Quiero que demore 1 minuto. Punto completar del átomo. Ok. Bueno, la parte interesante de esto es que la primera respuesta que yo le di dentro de muchas otras que le daban fue, mira tu hardware. ¿Por qué? Porque si el query estaba demorando tanto, quería decir que estaba devolviendo bastante data. Y de hecho, él nos dijo que ese query sí estaba moviendo bastante data, pero no nos dijo cuánta data estaba moviendo. ¿Ok? Yo le dije, mira, si estás moviendo bastante data, uno de los primeros problemas que puedes tener son las unidades físicas donde está la data. Probablemente no den la capacidad de velocidad que tú necesitas para descargar toda esa masa de data inmensa, ¿no? Yo le dije, no creo que sea un problema de procesador, no creo que sea un problema de RAM, creo que es un problema de discos o de unidades, ¿no? Nunca llegamos a saber de qué tipo son las unidades, pero lo interesante que él me dijo es, no quiero dar la solución simple de mejorar el hardware. O sea, quería agotar todas las formas y todas las de optimizar ese query. Bueno, perfecto. Lo que primero le dije es, está usando tu query índices, o sea, has hecho un explain, ¿no? Has revisado el resultado de un explain para que veas más o menos cuánta data está moviendo, cuántas páginas está moviendo, y la respuesta que nos dio él es no. Acaban de despedir por el coronavirus al DBA. Tiene un problema grande. ¿Ok? Bueno, si no has visto eso, entonces, ¿cómo saber cuánta data estás moviendo? ¿Cuánta data más o menos estás moviendo? 420 megas. O sea, ese query devuelve 420 megas de data. Ok. Entonces, si estamos moviendo 420 megas de data, eso es algo que evidentemente no va a correr rápido. Ok. Estás descargando 420 megas de data. Entonces, más o menos yo le dije, oye, 420 megas de data dependiendo del hardware que tienes, puede ser bueno. O sea, no necesariamente en algo de 5 minutos bajar 420 megas, es lo que eventualmente te podría demorar copiarlo de un lado a otro, ¿no? Entonces, podría ser que esté bien, pero vamos a suponer que está demasiado lento. Cuando ejecutas el query, lo ejecutas en el servidor, ¿qué velocidad tienes? En el servidor es inmediato. O sea, debe tener un buen hardware. Entonces dijo, bueno, en el servidor corre al toque, entonces
yo debería tener una buena transferencia de esta data. Pero claro, él estaba ejecutando seguramente con el pgadmin o el PSQL o cualquier otro elemento del query desde su estación de trabajo. Entonces, si estás ejecutando el query desde tu estación de trabajo, estás moviendo 420 megas de data del servidor hacia tu PC. Entonces, acá sucede algo. La base de datos va a ejecutar el query, va a generar la data, ¿ok? Y luego te la va a enviar. Entonces, la base de datos va a hacer su acción de manera inmediata. El problema es el otro extremo. O sea, si al otro extremo tienes una conexión de red lenta, evidentemente mover 420 megas, ¿ok? ¿Cómo se llama? Va a tomar bastante tiempo. Entonces, una cosa interesante. Cuando movemos data de un servidor hacia una estación de trabajo, estamos moviendo la cantidad de data que tiene el servidor, o sea, ¿estamos recibiendo la misma cantidad de bytes? La respuesta es no. Vamos a suponer esto. 420 megabytes de data cruda, por decirlo así, ¿no? O sea, la data tal cual, 420 bytes. ¿Ok? Pero para moverla hacia el otro lado, la tengo que convertir en tramas TCP/IP. Entonces, las tramas TCP/IP van a cortar esa datita en, ¿cómo se llama? En pedacitos y le van a poner los encabezados y ¿cómo se llama? De control de flujo de red. Entonces tenemos 420 megas más lo que le añade el protocolo TCP/IP para el tráfico de red. ¿Ok? Pero esto no se acaba acá, porque si ustedes sabrán, cuando uno abre una conexión a la base de datos, ¿ok? Se abre a través de un estándar de comunicación de base de datos que en el stack de la pila TCP/IP está al más alto nivel. Entonces, ese protocolo que va para poder hacer intercambio de data, le añade más cabeceras a los paquetes de información. Entonces, acá tenemos más cabeceras del protocolo de comunicación de base de datos. Pero eso probablemente no se quede ahí. ¿Qué pasa si es que nosotros enviamos la data por un túnel cifrado? O sea, estamos haciendo una conexión SSL o algo de ese tipo. Entonces, el cifrado va a hacer que la cantidad de bytes que yo tenga aumente. Entonces, acá tenemos más data de cifrado. Resultado final, cuando ustedes mueven 420 megas de su base de datos hacia otra base de datos o hacia una estación de trabajo, ustedes no están moviendo 420 megas, probablemente estén moviendo 480 megas. Por todos los niveles de control de transferencia de datos y de seguridad que se le va a poner encima a esa data cuando se trafique a través de su red. Entonces, el resultado final es que realmente el amigo no tenía una demora en la base de datos. O sea, la base de datos no estaba respondiendo lenta, estaba respondiendo bien. Lo que él necesita mejorar para poder transferir esa data hacia el otro lado es tener una mejor red. Pero como casi siempre, por defecto, el culpable usual es la base de datos para la gente. Pero la base de datos no se había visto tocada, digamos, ¿no? Se estaba haciendo y estaba respondiendo de una manera bastante óptima. ¿Qué les parece esta casuística? Yo no me hubiera percatado de la red, realmente. No es usual. No sé si ¿Cómo? me hubiera percatado. ¿Me escuchan, Ernesto? Sí. No sé si me hubiera percatado en la red. Lo primero que podría observar es que es 400 megas. Es decir, bueno, es bastante información que suponiendo cuando se traslada esa cantidad de información
tiene que ver mucho el ancho de banda, si no me equivoco. También si hay acceso concurrente a otros usuarios. Tengo entendido, bueno, de la idea que yo siempre tengo de una base de datos es obtener la información confiable, precisa, de la manera más rápida posible y la más pequeña. ¿Sí? Un dato podría ser, claro, ¿no? Tal vez un conjunto de información de una query, ¿no? Que sí, tengo entendido, siempre cuando sacas un volumen de información, siempre va a haber una demora. Me pasaba eso en mi anterior chamba, que la base de datos no estaba particionada. Al no estar particionada, lo que hacían era recorrer el listado de las miles y miles de filas. Otro caso, ¿no? Por ejemplo, la imagen lo ponían como un blob, lo ponían dentro de la base de datos. Y entonces, también eso generaba, pues, una especie cuando le hacían a la consulta de la base de datos, trataba de sacar la imagen, mostrar la imagen, y había una cierta lentitud, ¿no? Y todo el mundo le achacaba el tema de la base de datos. Yo creo que las bases de datos, tanto MySQL, Maria, Postgres, Oracle, son muy robustas, son bien hechas. Lo que pasa que tal vez a la hora de nosotros, posiblemente en nuestra experiencia, volcar eso, es decir, cometemos malas prácticas. Es lo que pienso de la idea que me hiciste acordar de muchos casos, porque también en su momento fui sysadmin y también me tuve que meter al tema de base de datos porque de alguna manera los casos te obligan, pues, ¿no? No sé si estoy en lo correcto o si estoy equivocado, ustedes me comentan. No es que estés equivocado, pero has tocado unos temas bien interesantes que podríamos conversar. Lo primero que mencionaste que ha sido muy relevante es el tema de tener data particionada. ¿Ok? Tener data particionada en Postgres, y hay, digamos, existe la sintaxis partition, ¿ok? Cuando creas tablas, pero también existen diferentes maneras de particionado. Entonces, vamos a suponer que tú podrías estar hablando de particionar con el partition que está desde la versión 11, creo, si mal no me equivoco, o podrías tener tablas físicamente particionadas en el sentido de que pueden estar incluso en diferentes table spaces. ¿Ok? O podrías hacer una partición por índices. De hecho, una cosa interesante, cuando tú tienes una tabla muy grande y haces particiones, y existen tres tipos de hacer particionamiento, que vendría a ser, por ponerlo así, por dato, ¿ok? Por rango de valores, o por hash. El de hash todavía no lo entiendo bien, o sea que no manejo muy bien eso. Por dato podría ser que tú digas, bueno, hagamos un particionamiento de esta tabla por país. Entonces, cuando tú crees tus particiones, tienes que decir, bueno, aquellos que tengan país Perú va a ir a esta partición. Aquellos que tengan país Bolivia a esta otra partición. Aquellos que tengan país Chile a esta partición. Y cualquier otro dato a esta otra partición. ¿Ok? Entonces tú defines las particiones por datos. Luego, también podría generarla por rangos y decir, bueno, todo aquello que esté entre 1 a 100 a esta partición, entre 101 y 200 a esta partición, y cualquier otra cosa a esta otra partición. Por hash, nuevamente, como no lo entiendo muy bien, no me meto, ¿no? ¿Ok? Pero lo interesante de esto es que ya sea por cualquiera de estos elementos, ¿ok? La base de datos o el Postgres inmediatamente va a crear un índice. Entonces vas a tener un indexamiento por defecto ya de esta data. O sea que, por ejemplo, si tú has particionado por país, ya no necesitas crear un índice para los países, porque ya la data está físicamente organizada por país y no te va a servir de mucho si es que le haces el índice a la tabla principal. Pero si le haces el índice a la tabla de defecto de aquello que no ha caído en las particiones, ahí sí te va a ayudar, pues, ¿no? Entonces, así podemos trabajar particionamiento, y el tener particionado no te sirve de mucho si es que, por ejemplo, tú has particionado por país, digamos que es la base de datos de pobladores del mundo. Tú has particionado por país y luego quieres hacer una búsqueda por número de documento de identidad. No te va a servir de nada. Necesitas crear un índice al documento de identidad para poder
trabajarlo bien, ¿no? Bueno, luego puedes particionar por table space y de hecho, la buena noticia es que tú puedes marcar, o perdón, podrías hacer las particiones que he mencionado anteriormente, más table spaces, lo cual querría decir que tú podrías tener una tabla gigantesca distribuida entre diferentes unidades físicas, ¿ok? Entonces, eso ayuda bastante al rendimiento del acceso a los datos, ¿no? Y luego puedes hacer lo más sencillo, que es particionar por índices. Y es que mucha gente hace el famoso create table, perdón, create index, y el nombre de la tabla y el nombre del campo que quiere indexar. Pero tú puedes indexar segmentos de ese índice, perdón, de ese campo. Entonces, por ejemplo, si es una tabla de colores, tú podrías crear un índice solamente para aquellos que sean de color azul, otro índice para los que son de color rojo y así sucesivamente. Y básicamente vas a tener tu base de datos optimizada, toda la data junta físicamente, pero optimizada para acceder a cada uno de esos colores. Evidentemente, mientras que en el query tú estés haciendo llamado explícito de esos campos en el web. Rubén está enviando algunos enlaces, ahora los vamos a abrir. Quisiera terminar con la parte de los blobs que mencionó Enrique, que son los Very Large Objects. Y es que en Postgres tú puedes meter muchísima data dentro de un campo de este tipo. Por ejemplo, un DVD. Creo que el máximo que puedes almacenar en uno de estos campos es de 4 gigas, o sea, básicamente un DVD de 2 horas, ¿no? Ahora, ¿es buena idea almacenar ese tipo de información en una base de datos? O sea, ¿me va a quitar rendimiento? Realmente no te va a quitar rendimiento, porque cuando los objetos son muy grandes, lo que hace Postgres es separa lo que vendría a ser las páginas de datos de la página de datos de los objetos grandes. Y esos están en una paginación aparte que no es tocada, ¿ok?, por los datos, las páginas de datos convencionales, que normalmente son con los que tú operas de manera natural. Entonces, meter esos objetos grandes en una base de datos en Postgres no necesariamente te va a generar un problema de rendimiento, porque son páginas que no se remueven cuando tú haces una consulta. Tienes que ingresar explícitamente a ellos. No sé si Rubén quieres comentar algo mientras voy abriendo tus enlaces que has enviado. Sí, en realidad es básicamente la teoría de conjuntos. En realidad, una base de datos está conformada por un árbol. No sé, la teoría de árboles, más o menos. Entonces, de cierta manera, cuando uno desarrolla un query, tiene que estar pensando ese tipo de cosas, ¿no? Volumen de información, el tipo de índice que realmente tú necesitas. A veces he visto que usan un índice que no deben usar. Saben a veces que el índice más rápido para hacer indexación es el tipo de número. Y a veces la fecha, por tipo de índice, a veces demora. Entonces hay que hacer conversiones de que esa fecha sea número para que la base de datos haga la búsqueda más rápida, ¿ya? Y después hay otro índice que es el que lo puso en Álvaro Herrera, si no me equivoco, que es el enlace que he pasado para que entiendan cómo trabaja un índice en una base de datos. Y justo Postgres tiene un índice nuevo que ya viene desde el 2013, que lo implementó Álvaro Herrera, que se llama Bitmap. Ustedes saben que una base de datos, cuando realiza una búsqueda secuencial, o sea, que va registro por registro. O sea, si tu registro está en 40.000 líneas, o sea, él va a ir línea por línea buscando el registro. Pero si tú utilizas un índice que se llama bitmap, vas a volcarte del índice, supongamos que está en el 40.000, ese índice bitmap va a saltar y va a irse hasta la ubicación 40.000 y te va a traer esa información. Entonces, este tipo de índices es el que puedes utilizar para ciertos tipos de casuísticas que necesitas de repente buscar más rápido, por tipo de fechas, o que el índice se mueva más rápido. O sea, ese tipo de cosas lo explica
bastante más claramente cómo ha sido implementado, por qué ha sido implementado y por qué ahora se está utilizando bastante ese tipo de cosas, que justamente les estoy pasando un enlace de carrera de YouTube que fue hecho en el 2013 cuando lo presentó, y ahora ya lo tiene, y también ahí acabo de pasarle unos enlaces. En ese video Álvaro Herrera es el creador, es un cortín de Postgres, cortín. Entonces lo que ha implementado es ese tipo de índices donde la cual te va a solucionar mucho la vida para hacerse en la búsqueda de volúmenes de información grandes, ¿no? Ahí pueden entender más a detalle cómo lo han implementado y las casuísticas que pueden utilizarlo, ¿no? Y los otros normales que sí ya sabemos, los índices normales. Una cosa interesante que podemos mencionar, especialmente en tablas muy grandes. Uno normalmente siempre quiere que sus queries estén usando los índices y que se hagan búsquedas indexadas, porque pues así es más rápido, pues, ¿no? Básicamente optimizamos con árboles binarios la búsqueda de la información. Pero ¿qué pasa cuando tienes mucha data y la data está repetida? O sea, por ejemplo, ¿vale la pena a la tabla de ciudadanos del Perú indexarla por sexo? Sexo hay dos, hombre o mujer, ¿ok? No voy a entrar a la discusión de otras teorías de cuántos deberían ser, pero hay hombre y mujer, ¿ok? Entonces, ¿vale la pena indexar por ese campo? Lo cierto es que si es mucha data, es más rápido para la base de datos hacer una búsqueda secuencial, que es este de acá, de sequential scan. ¿Por qué? Porque al no haber dispersión de data, básicamente el árbol solamente va a tener dos ramas. Pero no es que ¿cómo se llama? Sean dos ramas bien separaditas, sino es toda una estructura de datos muy compleja que va a hacer que se salte mucho entre las ramas. Entonces, en vez de estar haciendo y ejecutando saltos a cada rato, le sale menos costoso a la base de datos hacer una búsqueda secuencial, a pesar de que puede ser que se haya creado un índice. Porque ustedes pueden haber creado un índice, pero si la data no tiene dispersión, la base de datos podría tomar la decisión de manera autónoma de decir, me da igual, lo que yo voy a hacer es una búsqueda secuencial. Acuérdense que la base de datos toma esas decisiones de manera autónoma. Y esto que ha enviado Rubén es buenísimo, ver el portal de Bruce, que tiene muchísima, muy buena información, ¿no? Muchísima información. Y esto, para todos aquellos que, ¿cómo se llama?, quieren ser en algún momento administradores de base de datos, tienen que aprender a leer un Explain Analyze. De todas maneras, leer un Explain Analyze es súper necesario para poder entender qué cosa es lo que está pasando en su base de datos cuando ustedes ejecutan el query, ¿no? Y no es complicado, digamos, entenderlo. ¿Qué es esto de acá? El plan de ejecución, ¿no? El plan del query. Por ejemplo, acá nos está diciendo que está haciendo una búsqueda indexada. Entonces, por ejemplo, esa consulta ya está lo suficientemente optimizada, porque no va a haber nada más rápido que ejecutar una consulta indexada. El problema es si es que esto está haciendo una búsqueda secuencial. Tenemos que buscar que pase a ser una búsqueda indexada, salvo que tengamos el tema de la dispersión de data, ¿no? ¿Ven? Acá tenemos otro index scan. Cosa de ese tipo. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Están tímidos el día de hoy. No, todo tranquilo. Creo que sí. Todo bien. Sí, hoy. Y este es el enlace al portal. Acá está el enlace al portal, ¿no? Acá está el tema de múltiples índices. Es que al índice yo le puedo meter un where y tener segmentos de datos optimizados en sus búsquedas, ¿no? A mí me está pasando una cosa media especial. Por ejemplo, tengo una base de datos que tiene una tabla que en estos momentos ya está pesando más o menos unos 11 gigas. Ya está particionada y todo lo demás, ¿no? Pero si sumo todas las particiones pesa 11 gigas.
Y cuando tengo que hacer un update, por más que tengo la data bien indexada, el query afinado, todo lo demás, ya demora por la masa de datos que tiene. Pero como además de hacer una actualización, hay procesos en background que están actualizando constantemente esa data, y he tenido por primera vez colisiones de updates. Porque muevo miles de registros y de repente uno de esos registros se ve afectado por un query y ¡pap! Me bota al otro query. Entonces ahí viene una cosa bien interesante. ¿Qué decisión tomar para poder hacer que las dos actualizaciones entren en concurrente? ¿Cuál de las dos debería bloquear la base de datos? ¿La grande o la pequeña? ¿No? Si bloqueo el query que mueve muchos datos, todos los pequeños que lleguen se van a quedar ahí esperando que termine la actualización principal, que demora bastante tiempo porque son 11 gigas de datos lo que hay, ¿no? Pero si hago un bloqueo a los queries pequeños, el query grande cuando llegue va a tener que esperar que se libere el pequeño. ¿Ok? Pero cuando se ejecute el siguiente pequeño y quiera tomar el control de la tabla, se va a encontrar que el query grande se sigue ejecutando. Resultado final de cómo poder resolver una situación de ese tipo. Hasta ahora no lo encuentro. No he logrado medirlo bien. No, es un query que puede moverme 700.000 registros y el otro query hace una actualización unitaria de uno solo de ellos. Y por matemática simple, la probabilidad de que uno de ellos caiga al momento que estoy moviendo los 700.000 es bastante alta en esa tabla. Yo no sé si en algún momento te ha tocado un caso de ese tipo, Rubén. No. Eso no, ¿cómo se llaman los rompederos de cabeza que uno tiene que resolver en esta profesión? Habría que preguntarle a Moisés a ver si que ahora se conecta, de preguntarle si ha tenido esa peculiaridad de ese tipo, ¿no? Sí, bueno, él maneja una cantidad salvaje de datos, pero creo que la ventaja que él tiene en la data, quizás ahora nos lo cuente, es que son snapshots estáticos. Ok, ya la tengo y ahí está. No necesito más que consultarla, o sea, no la estoy actualizando. En mi caso, esta es una data dinámica que todos los días crece y que tengo que estar actualizando constantemente porque hay valores que dependen de otros valores. Entonces es una jarana. Es una jarana para mí, ¿no? Muchachos, coloquen sus dudas o hagan sus preguntas para poder hacer un poco más ameno esto. Así como la vez pasada que nos tiramos más de hora y media conversando. De hecho, el video que publiqué tenía menos minutos de los que realmente se dieron porque corté los extremos. Discúlpame, pero yo no estuve la semana pasada. ¿Y dónde está el video? Me gustaría escucharlo y poder Lo ponerme el pusimos día. en el PGD, en el Facebook del PGD. Sí, en la página de Facebook del PGD y ahí está. Ah, creo que Ahí me lo puedes vi. encontrar. Voy a ver esa página mientras. Claro. Calesis creo que abrió su micrófono, quería hacer algún tipo de consulta. Estamos Sí, encantados de responder. estaba consultando justo el video anterior. Ah, ya, perdón, pensé que había sido Enrique. Estoy medio, ¿cómo se llama medio torpe hoy día? Es que me están escribiendo de varios lados, entonces cada vez que me ven, voltea la cabeza es que alguien me ha escrito y estoy buscando a ver quién me ha escrito y por qué me ha escrito, porque ha pasado una cosa bien interesante, ¿no? Mucha gente apostaba a que el día de domingo se acababa la cuarentena y esta nueva extensión ha malogrado a muchos en sus negocios, de hecho ya estaban malogrados, así que nos está ejecutando algunas acciones con algunos prospectos de clientes y clientes de manera inmediata para enmendar los problemas que ha causado la extensión de la cuarentena, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna duda para poder, ¿cómo se llama? Para poder responderla. Acuérdense que este es el consultorio, o sea, no es, aunque se aprende, no es para dar clases, o sea, no es para estar estático, ¿no? Vamos a ver, vamos como para amenizar la noche, vamos a entrar al portal.
¿sí? Estamos en Postgres 12, 12.02, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo nuevo que trajo la versión 12.02 que se publicó. ¿Cuándo se publicó esta de acá? Se publicó el 13 de febrero. ¿Ok? ¿Qué cosas ha traído? Bueno, permisos, mejora en el tema de chequeo de permisos, truncate en Cascade. Esto nunca he usado, me da mucho miedo. Yo no sé si tú lo has usado alguna vez, Rubén. Truncar una tabla en cascada con todos los que tienen referencias a esa tabla. Debe ser lo más peligroso del mundo. Eso es una bomba Sí, atómica. no lo he hecho, ¿eh? Sería cuestión de Yo no probar. lo he hecho. No, yo no. Bueno, probarlo en ambiente de pruebas, de hecho, porque no Sí, lo usaría en producción. saca un Haría backup, con ¿no? Primero. haría con backup y con la tabla de datos. Haría con backup nomás. Sí. Oye, cada vez le ponen cosas más interesantes. La documentación del proyecto cada vez está más compleja, cada vez trae más cosas. Bueno, esta es una cosa interesante, o sea, Sí, me acaba de llamar la atención inmediato. Eh, Cuando veamos. se crea un índice, básicamente es como ejecutar un query. Y es tomar el control absoluto de la tabla para poder generar el índice, pues, ¿no? Porque, bueno, control absoluto entre comillas, porque hay algunas cosas que se pueden hacer, pero imagínense que ustedes están creando un índice y por ahí alguien está borrando o creando nuevos registros o modificando los valores del campo por el cual ustedes están creando el índice. Entonces, como eso demora mucho tiempo, o sea, crear un índice, especialmente en una tabla muy grande, toma mucho tiempo, bajo esas condiciones de concurrencia de trabajo, ahora ya los índices se crean de manera paralelizada. O sea, ya no es un solo proceso trabajando el índice, sino ahora varios procesos trabajando el índice. Eso está genial. Está genial. Aumenta muchísimo el tamaño, perdón, el tiempo de respuesta, mejora muchísimo el tiempo de respuesta cuando creas índice, ¿no? Lo que no sé si es que ya salieron las cosas que van a hacer en Postgres 13. A ver, Postgres 13. Vamos a ver si es que hay algo en Postgres 13. Community Sites, no. Vamos a ver. The roadmap. A ver. Se supone que los releases menores salían en estas fechas, no sé si las vayan a cumplir ahora. Y el Postgres 13, como siempre, estaba casi para fin de año. Normalmente en el último trimestre sale. Vamos a ver qué cosa hay en el roadmap. Creo que se han quedado en esa parte de avisar qué cosa es lo que viene a futuro. No veo. A ver. Estoy usando esta vaina del Opera acá, pero la verdad que fea, ¿cómo se llama? Qué feo rendimiento del navegador. Creo que se ha molestado porque tengo el Firefox ahí abierto. Vamos a ver. Commit Fest, Development Information, Developer Coordinating Roadmap. El roadmap es lo que estoy viendo. Testing Core Team. To do Postgres, vamos a ver. Administration. Acá me está sonando cada rato los mensajes de Arriba, WhatsApp. arriba vi ¿Ah? algo del 13. En la ¿Sí? primera, sí. A ver, espera. Arriba, arriba. Ese es el máximo ya. Y ahí dice, los cambios van a ser publicados en el 13. Estos cambios, si no me equivoco.
A ver, tú. Le dice que con esos pobres son feature, bla, bla, bla. Developer fact, ¿no? Warnings, afortunadamente, check, administración. Pero no dice que No lo sea dice, ¿no? específicamente. No, Mm. no. ¿Qué es esto? A ver. Postgres 13, nuevo feature, drop database, for Sheffield. ¿Cómo es eso? Drop database fue soportada en las nuevas versiones, pero hasta ahora drop database es solamente permitido si ninguna sesión está conectada. Ah, ahora vas a poder hacer drops de base de datos si es que hay gente que está conectada. Claro, porque usualmente cuando hay gente conectada no te deja, pues, ¿no? O sea No te que deja, pues claro. Pero bien malo si es que quieres hacer un dropeo en el momento en que la gente está trabajando, ¿no? Drop database no puedes ejecutar por conexiones a la misma base de datos cuando el usuario desea dropearlo. No termina, dice, ¿no? Bueno, un feature interesante que que está en desarrollo, ¿no? Muy peligroso, pero interesante. No. De hecho, parece que es lo máximo, ¿no? Permitir dropear base de datos incluso cuando estés conectado. ¿Eso se puede hacer en otra base de datos? La verdad que ahorita me estoy poniendo a pensar. Nunca he intentado en MySQL, en Oracle, en Microsoft SQL Server borrar una base de datos cuando hay conexiones. ¿Qué cosa es esto? Allow vacuum command to process índices en paralelo. Bueno, lo que estábamos hablando de los índices en paralelo, ¿no? Ah, bueno, va a ser, el vacuum va a tener trabajos en paralelo también, eso está bien. Acuérdense que tenemos en vacuum hay dos, ¿no? El lazy vacuum, que es el que corre automático, y el full vacuum, que es el que tú lanzas específicamente. Ahora, el lazy vacuum lo único que hace es justamente actualizar las páginas de índices. Y el full vacuum lo que hace es actualizar índices más data física para poder eliminar las páginas que ya no son usadas, porque en el caso de Postgres no se modifican las páginas cuando tú modificas o trabajas sobre la data, sino lo que se hace es se marcan como no accesibles y se genera una nueva página con nueva información. Si tú haces un update, vamos a suponer que tú haces un insert, ¿no? Haces un insert y creas una página. Luego haces un update. Viene Postgres y cambia esta data que está acá. No, él genera una segunda data y esta la marca como ya no accesible, entonces la retira. ¿Ok? Luego tú vuelves a ejecutar otro update, viene y saca un snapshot de la data, la cambia y genera una nueva página y hace que esta ya no esté accesible. Entonces te quedas solamente con el último snapshot de información. Pero ¿qué pasó con las otras dos páginas? Bueno, las otras dos páginas no se liberan hasta que tú ejecutas un full vacuum. Y ahí se borran o digamos, se devuelven al sistema operativo para poder ser utilizadas para otros fines y los punteros se reorganizan. Pero si esa data que estamos hablando tiene índices, los índices y la data tienen sus páginas separadas. ¿Ah? O sea, en una página tú guardas la data y en otra página guardas el árbol de los índices. Entonces, el lazy vacuum trabaja solamente sobre las páginas del árbol del índice y el full vacuum sobre ambos, ¿no? Para poder organizarlos. Entonces, ahora lo que vamos a tener es que los vacuums, o el lazy vacuum va a trabajar en procesos paralelos cuando está haciendo actualización de los índices. Eso me parece muy bueno también, ¿no? ¿Puedo hacer Acá está. una pregunta simple? Sí, sí. Sí, lo que acabas de comentar, creo que resuelve las dudas que tengo sobre un framework que estoy utilizando. Bueno, yo soy más developer que DBA y lo que me sucede con el framework que uso es que puedo hacer un CRUD muy rápidamente y lo único que hago es siempre Ya. mostrar la data y si no le pongo un order by a mi data grid, me muestra el query tal como se ve en la página.
Pero lo que me sucede con Postgres, a diferencia de MySQL, es que si yo hago una actualización de mi registro 12, cuando se refresca la página pasa al primer registro. Es como si fuera índice 1 o el ID 1. Lo obvio es que mi columna ID siempre vaya de mayor a menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si actualizo el 12, Exacto. se pone arriba. Y creo que es justo lo que acabas de indicar en estos momentos. Ahora Ya, pero entiendo. es cierto, porque, a ver, cuando tú ejecutas un query, lo que va a hacer la base de datos es extraer la información. Pero la base de datos extrae la información en el orden en el que ella lo encuentra. Entonces la encuentra y la va extrayendo y luego te la presenta en el orden en el que ella lo ha ido encontrando. Que estés viendo la modificación del 12 como si fuera el ID 1 es una coincidencia temporal mientras que no se mueva alguno de los anteriores, digamos, ¿no? Porque si por ahí yo te hago un update al ID 4, entonces el 4 va a superar al 12. Por supuesto, O sea, sí. tú lo estás viendo en un escenario donde seguramente poca gente hace actualización de esa tabla. Entonces, cuando tienes pocas actualizaciones de esa tabla, evidentemente vas a tener ese efecto. ¿Por qué? Porque la página del 12, al ser la más reciente, está cacheada, entonces es la primera al cual va a acceder para poder presentarte la información. Básicamente, Postgres te devuelve la data como la encuentra. Si tú quieres un orden específico, tal cual lo acabas de mencionar, tienes que darle un order by. Claro, claro. Y ese término o bueno, yo siempre hago referencia a una palabra clave, ¿no? O sea, la búsqueda inmediata de una tabla es gracias a los índices. Pero este término que tú acabas de explicar, que, que copia que copia la paginación y crea una nueva con la data actualizada, ¿cuál es el término, la palabra clave para buscar o investigar más? Porque nunca lo Tiene, encontré en tiene, Postgres. tiene, tiene un nombre técnico, espérate, voy a tratar de buscarla ahorita. A lo mejor alguien quiere comentar algo mientras voy buscando. Es un algoritmo bien conocido. Lo que pasa es que voy a levantar, espero que se pueda. En la tarde compartí un curso en donde se explica justamente eso, pero creo que tengo acá una mejor diapositiva en donde está ese término. Sí están viendo mi SlideShare, ¿no? Sí, sí, sí se está mostrando. Lo que pasa es que la velocidad de la red hoy día está, pero para llorar. Sí, me sucede lo mismo y estoy con Claro, fibra supuestamente y están lentos. Yo Solamente estoy estoy con viendo Claro Fibra también. O sí, sea que ahorita. hemos sido estafados los dos. Pero usualmente es muy, muy rápido, pero ahorita está terrible. Sí, sí, es que yo creo que, por ejemplo, una de mis hijas está ahorita en una fiesta por Zoom con una de sus compañeras del colegio. Acá seguimos todavía Y, estudiando, trabajando. y creo que eso es lo que está pasando a muchos. Déjame ver dónde está esa PPT, porque ahí debo tener el nombre. Me acuerdo que ahí lo escribí. Me acuerdo que ahí lo escribí. Ay, Dios, espérate. Mira cómo se demora. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No. Tengo que regresar porque ya debe ser una de las más antiguas que tengo colgadas. Tengo que actualizarlo. Pero para eso tengo que volverme a leer todas las especificaciones de la base de datos. Vamos a ver. Puro, puro, puro. A ver. Acá está acá. Postgres, ¿cómo funciona la base de datos por dentro? Vamos a ver. No sé si esta la han llegado a ver. Si no, búsquenla. Creo que es al menos la única en español que habla de estos temas. Ajá, no, no lo he visto nunca. Sí, vamos a ver.
Vamos a ver. Una corta introducción. Okay. Acá hablamos del storage, el tema de los discos, almacenamiento, el tamaño de las páginas, ítems, el storage manager, un módulo, manejar. Acá está. Mantener versiones históricas de trabajo bajo el concepto de grabe una vez y lee muchas veces. Pero no le puse el nombre en inglés. Pero en castellano lo puedes encontrar así, ¿no? Graba una vez, lee muchas veces. Vamos a ver. Tiene un nombre corto, evidentemente, como los gringos siempre les gusta hacerlo, ¿no? Graba una vez, lee muchas veces. No. Say one, read many, no sé, una cosa así. No. Pero lo puedes buscar, digamos, más o menos así, ¿no? Bacán, bacán. Igual ya apunté tu ID de SlideShare para ver todos tus diapos. Sí. He hecho PostgreSQL, tomar ventajas que ofrece Java especializado, graba en Postgres. Sé que a veces, cuando busco pedacitos de mis, ¿cómo se llama de mis diapositivas, las encuentro referenciadas en tesis y cosas así. Así, con las mismas palabras que he usado, pero nunca mencionan que yo las he escrito. Qué abuso. Ya, bueno, no sé, habría que buscar en algún lado. Sí, ahorita acabo de encontrar, por ejemplo, una. Acá está, es el Storage Tools. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte. Postgres. Documentación. Storage. No. Vamos a buscar acá. ¿Qué dice? A lo mejor ha cambiado algo. Storage. Vamos a ver. The Static Collector, Creatable. Acá está. A ver, el Tools. Eso provee Postgres, usa Fixed Page, con 8 páginas. It's not possible, store very large. Okay. Lo que les decía hace un rato, que los archivos grandes no se guardan en la página de data. ¿Ya ven por qué? Porque las páginas son de 8K. Imagínate si quieres guardar un DVD en páginas de 8K. ¿Temblor? ¿Cómo me parece? Sí, temblor. Esto va a salir en la filmación, ¿ah? Uy, está bien fuerte, diablos. Está fuerte, sí. Tranquilos. Déjenlo en vivo. Vas a sacar a mi perro. Agarra trago. Agarra el trago. Oye, yo tengo el monitor acá de 43 pulgadas, hermano, tengo que agarrarlo porque si no se me viene abajo. Creo que ya pasó ya. Ya pasó. Y fue un momento nada más. Ya pasé acá ya. Es que la verdad es que estamos piñas. Ya eso es lo último que nos falta, ¿no? Sí, nos falta un terremoto y no. No, ni lo menciones. Bueno, vamos a continuar a ver si encontramos. Se acaba de unir Computer a la reunión. Computer, ya sabe, si quiere, porque él estuvo con nosotros, creo, la reunión pasada, puedes escribir tu pregunta en el chat o puedes abrir tu micrófono. Bueno, por acá lo puedes ubicar, hermano. Sí, perfecto. Ya sé más o menos qué hay que buscar ya. Sí. Bueno, y tenía una explicación realmente... Es que eso hace que la base de datos sea más rápida y ¿cómo se llama? Y no solamente más rápida, sino que maneje mejor la concurrencia. Porque así, si alguien está modificando un dato y alguien, o sea, dos personas modifican un dato, básicamente la base de datos va a coordinar el trabajo entre ambas para agarrar y decir con cuál del último snapshot de la data se va a quedar. Pero no va a haber colisión porque cada uno va a trabajar de manera independiente. Aunque haga la actualización y finalmente las marque como no visibles porque alguien hizo un delete. Digamos, pero no hay colisiones. Esto hace muy eficiente la concurrencia de trabajo a la base de datos, pero pagas con consumir mucho espacio en disco.
Entonces, Postgres es muy conocido por ser uno de los gestores de base de datos que más espacio en disco consume, ¿no? De hecho, siempre me pasa, por ejemplo, no es el caso, ¿no? Pero este amigo de los 420 megas de datos, ¿no? Si te lo llevas a otra base de datos que está vacía y la levantas, y de repente te das cuenta de que, oye, esos 420 megas de datos me está ocupando 600 megas de disco. ¿Por qué? Ah, bueno, porque en la paginación se han creado segmentitos de datos, se le ha metido más espacio ahí para consumir los punteros y todo lo demás, y aparte tienes índices que también ocupan espacio. ¿Ok? Y de repente estás trabajando con la base de datos y te das cuenta que la base de datos crece. Tú dices, pero no ha aumentado la cantidad de data, o sea, siguen siendo 420 megas en, no sé, pues 2 millones de registros, y lo que yo hago es solamente updates a esos registros, jamás inserto nuevos registros. Y tampoco borro, y la base de datos cada vez pesa más. Ah, bueno, porque en cada update tú estás consumiendo más espacio por las páginas que has dejado de utilizar. Entonces, para recuperar ese espacio, ¿qué cosa tienes que hacer? Tienes que hacer un full vacuum, ¿no? Que normalmente la gente no hace. Y ese es uno de los principales labores de administración que hago cuando llego donde un cliente, ¿no? Arranca nomás correr. ¿Qué es recomendable? No hay una opción de full vacuum periódico automático en Postgres, porque yo nunca No, le he tendrías hecho que programarlo tú. Tendrías que programarlo tú. Sí. ¿Y es sí, recomendable no hay... cada cuánto tiempo? ¿O es hay que, alguna vamos a teoría por verlo tamaño de así. disco? Ya, te lo explico así, porque no existe una fórmula, ¿ya? Voy a ser sincero, no existe una fórmula. Pero, ¿cómo determinas tú que es necesario hacer un full vacuum? Bueno, imagínate que tú tienes 1 millón de registros, ¿ok? Lo levantas en tu base de datos, no, 1 millón, no, 100 millones de registros, ya exagerado. Lo levantas en tu base de datos y lo único que haces sobre esos 100 millones de registros es Select. ¿Ok? Tú haces Select sobre esos 100 millones de registros. ¿Ok? ¿Necesitas un full vacuum? No. ¿Por qué? Porque esos 100 millones de registros están estáticos, inmutables. Nadie ha añadido ni nuevos, ni han borrado, ni los han modificado. Solamente estás haciendo Select. O sea, solamente estás consultando esos registros. ¿Valdría la pena hacerle un full vacuum? Bueno, la base de datos no te lo va a impedir, pero probablemente la cantidad de páginas que se muevan va a ser casi nada y sea un proceso muy rápido. Ahora vamos a pensar que tienes una tabla de 10.000 registros, pero que todos los días, digamos, esta es una de esas clásicas tablas de paso, ¿no? Tablas donde tú levantas información, que luego la modificas y luego la mandas a las tablas finales, ¿no? Entonces, tú estás captando información de todos tus sucursales, tienes 500 sucursales en todo el país, entonces cada uno te manda su data a lo largo del día y tú la subes a esa tabla, la operas y luego la mueves a otro lado y luego la borras para subirla de la otra agencia y así estás, ¿no? Pero son 10.000 registros y de repente te das cuenta que están lenta. Y es más, ya corres un query en donde puedes ver la cantidad de páginas que está utilizando y te das cuenta de que para 10.000 registros que tú siempre recibes hay millones de páginas. Y tú dices, oye, pero Ernesto me ha dicho que cada página pesa 8K y yo tengo 10.000 registros, vamos a suponer que cada registro consuma pues una página, entonces yo debería tener pues 80.000K son 80 megas, ¿no? Debería tener 80 megas de páginas y de repente estoy viendo que acá tengo millones de páginas que me significan gigas de espacio en disco. ¿Y qué es lo que pasa? Que como las borras a cada rato o las modificas y las mueves todo, consumes más y más páginas hasta que la tabla, no la base de datos, la tabla se vuelve lenta porque los punteros están desfasados. Entonces cada vez que haces una consulta, por más indexada que esté, la base de datos va a decir, no, esto está tan desordenado que tengo que hacer una búsqueda secuencial. O, aunque utilice el índice, va a decir, no, es que ahora tengo que saltar por acá, saltar por allá, ver si esa página está activa. No está activa, quién la está usando, no la están usando, este es el último snapshot, entonces se vuelve más complejo el trabajo, entonces la base de datos se demora más. Entonces, como te digo, no existe una fórmula.
Yo en todo caso diría que las que tienen mayor movimiento en el día, déjalas en un job programado para que de madrugada se ejecute un full vacuum. ¿Ok? Creo que es lo mejor. Y si la Perfecto, tabla es gracias. muy grande, o sea, exageradamente grande, y tienes una versión antigua de Postgres, solamente ejecuta el full vacuum en un momento en donde nadie vaya a usar esa tabla, porque si no va a demorar mucho si es que tienes procesadores de poco poder. Acuérdate que finalmente todo esto se transmite o se traspasa a fórmulas matemáticas, ¿no? Gracias, tengo una mejor idea para poder entender eso. Muchas gracias. Ok, ok. Amigos, pongan sus dudas. No me pregunten cuándo es el siguiente temblor, ni de cuánto fue este, pero parece que sí se va. No, no han salido todavía los locos que las redes sociales inundan de, ¿cómo se llama? De dónde fue el epicentro. Mi esposa tenía la aplicación esta que te decía dónde está el epicentro y todas las noches sonaba pi, 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 porque temblores hay todo el día a lo largo de todo el país, pues, ¿no? Hasta que ya se lo hice que lo sacara. Bueno, parece que la gente todavía no. Ah, no. Bien, somos tan exagerados que hay un hashtag que dice ya temblor en Twitter. Pero nadie pone dónde ha sido el epicentro. Vamos a ver. En cualquier momento alguien debe. Hace instantes, temblor, magnitud 4.3 a 8 kilómetros al norte del Callao. Por eso que lo hemos sentido fuerte. Acá cerquita nomás ha sido. Profundidad 66 kilómetros. Bueno, a ver, amigos. Ah, sí, Jorge estaba poniendo 4.3 en el Callao. Rubén Ávila dice, Linux con un Chrome puedes programar el vacuum full. Claro, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Saben qué he hecho yo? Una cosa interesante. Me he creado un script en Python que lanza los full vacuum, ¿ok? Pero como tiene que hacer algunos cálculos para decidir a qué tabla hacer vacuum, porque hace cálculos sobre las paginaciones, ¿ok? Me he creado un Chrome que lo que hace es asegurarse de lanzar el script cada cierta cantidad de tiempo. Pero como no me alcanzaba eso, ahora el programita en Python está corriendo permanentemente y tengo un Chrome que lanza otro programa en Python que verifica que ese programa esté corriendo. Y si no está corriendo, lo lanza. De tal manera que el programa siempre está corriendo y calculándose que hay que hacer full vacuums, ¿no? O sea, moraleja, vale la pena también aprender a programar. No solamente meterse en la base de datos, ¿no? Programar este tipo de cositas. No sé si alguien tenga algo más que comentar o que quiera preguntar. Espero que estas cosas que estamos hablando les sirvan, de verdad. ¿Puedo hacer otra consultita de... Todo lo que guste es que hoy día no paso factura. Ya, por ejemplo, a ver, yo he desarrollado un aplicativo para el aeropuerto que te da Wi-Fi gratis para la empresa GTD Perú. Ya. Y para poder evaluar las conexiones y todo lo demás, le he dicho al portal cautivo que capture todos los clics, perdón, que capture todos los clics del navegador Ya. y poder evaluar hacia dónde está yendo, si está haciendo clic en el lugar indicado. Y lo que recordaba de MySQL, porque y al igual que el DBA se fue y me dejó a mí solo hace como 2 años, Ya. y yo entendía que MySQL podía tener el MyISAN y el InnoDB, y el MyISAN para cosas que no tuvieran relaciones, ¿no? O sea, Ajá. y cuando me dejaron la base de datos, bueno, no entendí eso, ¿no? O sea, no hay eso, y las consultas se fueron haciendo muy pesadas. Tenía que quedarme con resultados de las últimas 3 semanas para poder hacer un query y analizar los registros de algunas de las sesiones de navegación para poder entenderla. Pero un mes de esa data era casi 200.000 registros y se moría todo.
¿Es normal eso por la cantidad de registros? ¿O qué debí de usar en ese caso? O sea, lo que entendía del Maizan es que no hay, como no hay relaciones, es mucho más rápido, Así es. en teoría, ¿no? ¿Cómo se ve eso en Postgres o qué estuve haciendo mal en ese tiempo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Postgres solamente tiene un motor, ¿ok? O sea que ahí no, en Postgres tú no puedes escoger qué motor de base de datos vas a utilizar como si puedes hacer en MySQL, ¿no? Como tú dices, no solamente tienes InnoDB, MySAN, tienes InMemory, tienes como tres más que son para otros fines, digamos, ¿no? ¿Ok? Una base de datos, por más data que tenga y por más data que esté moviendo, no debería cortar conexiones o caerse, ¿ok? Lo que sí he visto es, especialmente cuando se programa mucho con herramientas tipo Visual Studio y estas cosas que utilizas estos widgets en donde tú declaras conexiones y no controlas nada y te comes la historia de que no debería interesarte eso porque es la época en que todo se abstrae, ¿ok? Bueno, normalmente esos componentes consumen conexiones de manera independiente. Entonces, si tú tienes varias pantallas abiertas, cada una va a abrir una conexión. Y lo que he visto es software que abre miles de conexiones hacia una misma base de datos hasta que la base de datos se queda sin sockets para seguirte dando. Bueno, en realidad el sistema operativo se queda sin sockets para darte más conexiones. Y al tener miles de conexiones la base de datos, porque encima todavía la configuran así para que soporte esa chamba, la base de datos no se para, o sea, no se cae, pero baja su rendimiento. Y hasta que no libera las conexiones, no vuelve a tener, ¿cómo se llama? Buena performance. Entonces, ahí yo lo que te sugeriría ver en todo caso es qué cosa, o sea, cómo se está gestionando la comunicación con la base de datos, para poder ver si es que realmente hay un problema del lado de la base de datos o es un problema que se está generando del lado de la aplicación. No sé si se me entendió. Sí, se pudiera entender. Yo estaba en una parte del proyecto y quería analizar la data, pero no sabía cómo estaba programado y el DBA me dejó en el aire, ¿no? Sí, eso es muy común. De hecho, a mí me ha tocado ir a muchos lados en donde hemos tenido que recuperar la base de datos porque el DBA se fue con todos los accesos, pues, ¿no? Bueno, por suerte eso no pasó y sí me moría. No, pero bueno, en Postgres puedes recuperar control, digamos, si es que no se hicieron algunas cosas que lo impedirían. Pero en el caso de MySQL creo que es un parámetro nada más en donde levantas como superuser y listo. O sea, baja la base de datos y lo vuelves a subir, ¿no? En otras palabras. Y ya tienes superuser, cambias las claves y ya puedes entrar. Está en la documentación, de hecho. Por eso yo no recomiendo usar MySQL para nada, porque realmente de todas es la más insegura. O sea, creo que solamente peor que MySQL Access. ¿Qué tal comparación? Sí. Y sin embargo está la vez pasada vimos el top, ¿no? Está entre la segunda más usada del mundo, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Aprovechen, saquen su ticket. Creo que la siguiente clínica vamos a dejar que pase mayor tiempo, porque hacerla semanal creo que es muy seguida. Se acaban las dudas. Bueno, muchachos, dado que no hay más dudas, yo les agradezco su presencia. Creo que seguramente muchos están más preocupados en cómo se llama conversar con su familia, evidentemente, por lo que ha pasado, lo que hemos vivido hace unos minutos. Así que no se preocupen, que vamos a seguir haciendo estas clínicas Postgres, quizás ya no semanal, dejemos 2 semanitas o 3, no sé, una vez al mes, quizás, si es que les parece, para poder vernos y seguir compartiendo un poco de
Gracias. ¿Quiere decir para ya despedirnos? Muchas gracias a todos. Gracias, realmente. Gracias. Gracias. Cuídense. Listo. Listo, perfecto. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós.